No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Larga carrera. Larga carrera. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Y os pregunto siempre qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Ha sido un amigo desde hace muchísimos años. Desde que era muy niña, nosotros pasábamos temporadas en el mar y siempre yo tenía una relación con el mar que yo creía que el mar me amaba a mí, yo lo amaba a él. Entonces caminaba a la orilla del mar y decía, no me va a mojar. Era todo una ya de niña, ya de niña. Me encantaba ir. Había una roca grande en esa playa y yo me iba a sentar ahí a ver el atardecer. Sí, desde bien joven, como 9 años, una cosa así. Ya cuando te dejan salir, pues, tus padres. Yo querría comenzar en esas noches en la playa, en Poneloya, con tu abuelo. Sí. Tu abuelo enseñándote las constelaciones. Sí. Llévame a ese momento. Bueno, teníamos una casita de troncos y mi abuelo llegaba a pasar temporadas con nosotros. Él vivía en León, que queda cerca de esa playa Poneloya. Y que llegara mi abuelo era lo más fantástico que pasaba, porque llegaba con libros, él me enseñó a leer a Julio Verne, por ejemplo. Me introdujo a Julio Verne, a Salgari. Y entonces nos acostábamos en la playa y él nos empezaba a enseñar las constelaciones, cómo se llamaban, las 7 cabritas, la Cruz del Sur, pero también Sagitario y todas las que tenían nombres como de mitos, y nos contaba los mitos. No escribías de pequeña, o sea, tú no escribías diario, por ejemplo, no escribías nada, hasta que ya no te lanzas a escribir primero poesía, luego novela, pero de pequeña no recuerdas escribir diarios. No, sí escribía, claro que escribía poesía, porque y además tenía un novio que aprendimos griego, me enseñó el alfabeto griego, y entonces yo escribía las letras del alfabeto griego, pero eran las letras del español, pero para que nadie leyera lo que yo ponía. Entonces, y escribí poemas, pero porque cuando se murió mi mamá me encontré una libreta que yo había hecho de poemas. Tus primeros poemas. Sí, y ya en el colegio quería ser parte de la academia literaria, tenía una academia literaria en el colegio. Pero yo lo que era una gran lectora. Realmente ahí fue donde creo que me vino todo el instinto, el deseo de escribir. Vamos a repasar tu trayectoria, sobre todo centrada en tu última novela, porque tiene mucho de tu vida. Aunque has dicho que es una novela, hay una parte política de Nicaragua que es real. Pero antes de eso quiero que me hables un momentito de cuando estuviste aquí siendo adolescente, pero muy adolescente, en un colegio interna en España, aquí en Madrid, porque igual ese recuerdo no es tan bueno. Con una España oscura, una España gris, viniste interna, no sé si te envían tus padres, ¿qué pasó en ese capítulo? Me mandaron interna, porque mi mamá quería que tuviera una educación europea, porque ella era muy así, que le encantaba Europa y todo. Y no quería que fuera a los Estados Unidos, muy, muy inteligente mi madre. Entonces vine a Europa y me metieron en ese internado que queda en la calle Santa Isabel, ahora donde está el Museo Reina Sofía, en la parte de atrás. Y ese se llamaba el Real Colegio de Santa Isabel. Era en un edificio que le había regalado a la reina Mercedes, a las monjas. Y era lúgubre. El edificio era gris, me acuerdo en la mañana que nos llevaban a misa todos los días. Entonces el piso de madera, cómo sonaba, y el frío, que yo no estaba acostumbrada, por supuesto. Yo dormía con abrigo. Sí. ¿Y era una España muy diferente a la España en la que vives ahora? Sumamente, sí. Sí. ¿Alguna vez pensaste, yo un día viviré aquí, en aquella época? No. Jamás. No. ¿La vuelta a Nicaragua cómo fue?
Bueno, llegué a Nicaragua. Después de eso fui a estudiar publicidad y periodismo a Filadelfia. Y después ya me fui a Nicaragua y me casé como a los 7 meses de llegar. Sí. ¿Por qué Gioconda Belli se ha puesto larga carrera de seudónimo? Porque he tenido una larga carrera. Muy larga carrera. Pensando en tus cómo lectores, hablar. Lectoras damos fe de tu larga carrera. Una larga carrera. Y además muy variada. Vital y literaria. Sí. Este libro, Un silencio lleno de murmullos, cuenta muchas cosas. Vamos a ir por partes. Abre con un poema. A ver, no es un poema, es un fragmento de La vida sueño. Te lo he recuperado. Te he recuperado La vida sueño por Julio Núñez, 1967. Es uno de los actores que mejor le lleno a Calderón de la Barca y este poema de Segismundo. Dime dónde se va tu cabeza al escucharlo. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. Gioconda Belli, ¿qué te hace abrir Un silencio lleno de murmullos, este fragmento de La vida sueño de Calderón de la Barca, este monólogo tan importante? Tiene muchas lecturas para mí. Hay una parte que es lo de los gobernantes que sueñan con el poder y no se dan cuenta que va a ser efímero y que lo que hagan tiene que tener un sentido benéfico para el mundo, algo así, pues, porque si no, pero sueñan con el poder, mucha gente, ¿no? Mucha gente sueña con la riqueza, con el poder, pero se pierden, pienso yo, de lo bello de los sueños. Entonces, ese poema lo puse porque estoy hablando también de un sueño, que es el sueño que fue la Revolución Sandinista. Y una de las motivaciones para escribir ese libro fue la necesidad que yo tenía de lidiar con dos cosas. Una era el sentimiento de culpa que tuve mucho tiempo por digamos, el abandono, entre comillas, porque no las abandoné, pero pues el no estar presente tanto como debía haber estado o como sentía yo que debía estar con mis hijas. Y el otro es lo que le pasó a la revolución, o sea, una revolución donde yo vi morir a tanta gente, a tantos amigos, tanta gente que quería, y donde yo arriesgué mi vida también y pasé pues casi toda mi juventud luchando por eso, y de repente ese sueño que lo vi realizado, porque esa es la otra cosa. A pesar de todo lo que se destruyó, yo estuve en un momento en mi vida y vi que el sueño era posible. Entonces eso es una experiencia bien fuerte, ¿no? Sí, y por eso ese poema me llega. Sí. Cuando decías, tengo una larga carrera, y decías de muchas maneras, es verdad que está toda tu parte activista, guerrillera, revolucionaria contra la dictadura de Somoza, esto que estás diciendo, ¿no? Arriesgarlo todo cuando tienes 20 años por un sueño, por un sueño que acabe con una dictadura. O sea, no es un sueño particular, es un sueño por un bien común, teniendo dos niñas muy pequeñas. Justo terminábamos de conversar cuando contabas que acabas de casarte. Y luego está esa parte de la madre ausente, que puede extrapolarse a todas las madres
yo creo, a todas las mujeres que no han pensado que ser madre es lo único en su vida. Exacto. Porque, según lo estamos oyendo, es verdad que tú dejaste a tus hijas, no sé si además el día que te vas con las niñas pequeñas era una noche de Navidad, con el árbol de Navidad, los regalos, tienes que dejar Nicaragua, ni siquiera tu marido lo sabía, te vas a Costa Rica. Y entonces, claro, ese abandono, ese dolor sale completamente reflejado en este libro. ¿Tú habías reflexionado mucho sobre eso, Yoconda? Sí, claro que he reflexionado porque lo he conversado mucho con mis hijas, ¿no? Porque pasaron un largo tiempo muy resentidas conmigo. Ellas son mujeres muy fuertes, ¿no? Y me resentían eso. Y entonces yo dije, tenemos que trabajar esto juntas, ¿no? Porque ustedes tienen que entender que yo las amaba profundamente y que esto era yo estaba pensando en el futuro, no en el presente. Yo estaba pensando en dejarles a ellas un mejor país, ¿no? Porque una de las motivaciones que me hicieron hacer todas esas cosas fue cuando yo tenía mucho miedo y estaba dudando si involucrarme o no. El compañero que me reclutó, que me convenció de entrar al Frente Sandinista, me dijo, tenés que hacerlo por tus hijas, porque si vos no lo haces, lo van a tener que hacer ellas. Sí, Eso pensé. Entonces, ese argumento me pareció a mí muy convincente. Y de ahí me agarré para hacerlo, ¿no? Y además también porque he sido una mujer feminista. Yo muy joven viví ese movimiento en los 70s y estaba convencida que la vida no iba a ser nada más una vida de mujer tradicional. Yo no quería eso. Entonces yo quería tener una vida que tuviera sentido. Cuando estuviste en el frente, tus compañeros, porque eso también sale mucho en el libro y lo has dicho muchas veces, era llamativo, ¿no? Porque los hombres nos trataban a las mujeres de igual a igual, teniendo un objetivo común. Los dos, hombres y mujeres, estabais ahí arriesgando vuestra vida, Sí. arriesgando la seguridad de vuestras familias, la vuestra propia, o sea, no estamos hablando de ninguna broma, estamos hablando de algo muy, muy serio, que es combatir una dictadura. Pero no os veían igual los compañeros a las mujeres, ¿no? Nos veían bastante igual antes del triunfo de la revolución. Fue interesante y eso le pasó. Yo he leído mucho sobre las argelinas, por ejemplo. Creo que les ha pasado a muchas mujeres que durante el periodo de lucha te necesitan. Sos útil, ¿no? Y además éramos sumamente inteligentes y hacíamos cosas y llevábamos una radio, escribíamos, entonces nos trataban bastante bien. Claro, cuando se toma el poder, solo hay una mujer en el gabinete y ahí empieza la debacle a que nos empiecen a poner solo en puestos intermedios, a vernos conflictivas. Ese era el mote que te ponían cuando eras crítica, y después también nosotros hicimos una pequeña rebelión por los hijos, porque al principio de la revolución había que trabajar sábados, domingos, y nos llamaban a cualquier hora. Entonces un día nos juntamos un grupo y les dijimos, no podemos hacer esto, porque nosotros les dijimos a nuestros hijos que cuando triunfara la revolución íbamos a estar con ellos. Y de repente triunfa la revolución y estamos menos con ellos que antes. Entonces nos tuvieron que dar la razón. Esa batalla la ganasteis. Sí, la ganamos. La sí. verdad es que es un caso muy paradigmático el de Nicaragua. Sí. O sea, una revolución que triunfa. Y cuando llega al poder Ortega, uno de los revolucionarios, de repente legisla y gobierna de una manera que es criticada y denunciada por organizaciones internacionales, por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por vulnerar sistemáticamente los derechos humanos. Era lo que menos os podíais imaginar que podría pasar. De ahí hablas de los sueños rotos, ¿no? Fíjate que nosotros ya sabíamos que podía pasar. O sea, nosotros, te digo, la gente que estuvo y que lo conocía. Porque empezó en el 90, empezó cuando perdimos las elecciones de 1990, el Frente pierde las elecciones, y en ese momento se da una situación dentro del sandinismo de cuestionamientos, y Ortega se atrinchera. Y ahí empieza su transformación. Él quiere volver al poder desesperadamente y empieza a hacer concesiones, y ahí empezamos a salirnos
nosotros, o él expulsaba también. Entonces ya el sandinismo se desvirtúa totalmente. En ese periodo, 16 años pasaron antes de que él volviera al poder. Entonces en esos 16 años hubo un cambio, y además conocimos cosas de él que no sabíamos, como que había abusado de su hijastra, por ejemplo. Ella lo acusó en 1998. O sea, que el Daniel Ortega, que veían ustedes, porque nosotros sí lo veíamos más de cerca, que veía la gente que leía los periódicos y sabía de la revolución, él era el símbolo. Claro, era como un sueño de esa revolución, sí. Acabar con una dictadura y llegar al poder. Jo. Dices una cosa, Gioconda Belli, que me gusta mucho, que es que a veces la lucha por los sueños no significa que tú tengas que ver ese sueño cumplido, que igual el sueño se cumple después, Sí. que tendemos a ser cortoplacistas en esto, pero que los sueños, también es este poema Luciérnagas. Sí, dice el poema: el tiempo nos ha vaciado de fulgor, pero la oscuridad sigue poblada de luciérnagas. Y esa es la verdad. Y yo eso de los sueños lo creo mucho, porque ha sido un proceso de madurez también llegar a la conclusión de que yo no voy a ver mis sueños cumplidos. O sea, que ya vi una parte, pero que ese otro sueño, y como ninguno de nosotros va a ver sus sueños cumplidos en realidad, porque vivimos muy poco tiempo, Claro. ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer es construir el sueño día a día para asegurarse que el sueño alguna vez va a suceder. Esa es mi moraleja. Como el sueño de la igualdad entre Sí, hombres y exactamente. mujeres. Nosotras no lo vamos a ver, Sí, pero pasa. llegará, ocurrirá. en Pero algún tenemos que momento de seguir nuestra luchando vida. para que suceda. Claro, claro, Sí, claro. sí, claro. sí. Gioconda Belli, que están los silencios llenos de murmullos y de secretos, ¿no? O sea, ¿el silencio tú lo ves un aliado o un enemigo? A mí me encanta el silencio, pero en ese caso, como estoy hablando de una mujer que se queda sola en la casa de su madre justo cuando empieza el confinamiento por la pandemia, entonces claro, ese silencio es un silencio impuesto, un silencio diferente. Y me encantó la idea esa, porque ¿quién conoce a su madre? Yo, por ejemplo, de mi mamá no supe muchísimas cosas. Sí, pero sí que es verdad que se trata de esa relación entre madres e hijas. La madre desconocida para la hija, la madre que se ha sentido ausente, Sí. que no ha estado. Y esa sensación porque aunque uno digamos, haya desarrollado un sentido de sí misma diferente al que nos querían imponer, siempre te queda esa mujer por dentro, que es la mujer tradicional, que te dice, esto no lo deberías hacer, esto. Yo tengo un poema que dice que mujeres que me ven con el dedo acusador y me acusan, Sí. ¿no? Porque soy lo que soy, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable, que se enamora como alma en pena de hombres hermosos, palabras juguetonas. Así tengo un poema que dice todo eso. Y que dice, no me arrepiento de nada. Gioconda, ¿tú te arrepientes de algo o no? Casi no, la verdad, porque yo creo que aún las cosas malas que me han pasado me han hecho crecer. Uh-huh. Y eso lo aprendí de una psicóloga que me curó de un amor tremendo que tuve. Y me acuerdo que me decía, vas a llegar hasta el fondo del barril, pero de ahí solo podés subir para arriba. Y las crisis te van a hacer crecer, y efectivamente esa fue una crisis fundamental en mi vida, porque me di cuenta de que yo estaba buscando un hombre que no existía, ¿no? El hombre perfecto, y que además yo podía ser sin un hombre, ¿no? Y eso fue bien importante, no que me decía, uno no debe amar por necesidad, sino porque quiere amar, porque muchos amores son como de los niños. El niño ama por necesidad, y entonces es necio y está pidiendo. Entonces el amor es dar, y cuando das vas a recibir. O sea, fue bien importante para mí ese periodo, ¿no? De dolor, porque fue muy doloroso. ¿Crees que las mujeres tenemos asumida esa parte en la que ya no tenemos que buscar al hombre perfecto, que nos vendían todas las películas de Hollywood? No, yo creo que todavía no falta. Yo creo que el romance, la idea romántica todavía está muy presente, y
y nos la ponen a cada rato, ¿no? Nos ponen esos ideales, esos romances, pero esos romances existen. Lo que pasa es que no son todos romances. Ni todos perfectos. Hay partes que son complicadas. Ni todos perfectos. Sí, ni todo es perfecto. Pero eso cuando yo dejé de buscar al hombre perfecto fue que me encontré el hombre que tengo ahora. Que tuve que aceptar un montón de cosas, pero me alegro de haberlas aceptado, porque al final de cuentas lo que acepté fue cosas de su personalidad, no cosas que me hiciera, porque nos llevamos súper bien, pero fue difícil. Fue difícil. Yoconda, ¿te dolió que Nicaragua te echara, te expatriara? O sea, te dijera, tú ya no eres nicaragüense, que el propio gobierno te echara, que además, no sé a cuántos fue, a 100. Éramos como 300. 300. Que os echara del país y dijera, no tenéis la nacionalidad. En ese momento éramos 94, los primeros que... Mira, una cosa es que me duela y otra cosa es que lo vea como una increíble barbarie lo que hicieron, o sea, que no tiene nombre, porque ninguno de nosotros era activo, ni siquiera, era personas que escribíamos, gente de los medios, Sergio Ramírez, entonces lo que no lo sentí como que me estaban quitando la nacionalidad, sentí que me estaban ofendiendo y que estaban haciendo una cosa detestable, como las muchas cosas detestables que han hecho, otra más, ¿no? Pero yo no me siento que me han quitado mi nacionalidad. Yo siento que yo voy a ser nicaragüense hasta el día que me muera, y el día cuando ellos se hayan terminado, mis libros van a decir Yoconda Belli, nicaragüense. Sí. Español ahora también. Para la gente que no entienda, cuando te quitan la nacionalidad, ¿eso qué supone? Tú no te obligan a irte del país, lo que pasa es que tienes limitada cualquier actividad, ¿no? No, te tienes que ir. La mayoría de nosotros ya estábamos fuera porque, y los 212 que estaban en la cárcel y que los sacaron en un avión a Estados Unidos, que era toda la oposición prácticamente. Sí. Todos los candidatos electorales los echaron presos para que no participaran en las elecciones. Entonces, a ellos les quitaron la nacionalidad ya estando en Estados Unidos. Lo que pasa es que te quedas sin pasaporte, te quedas sin poderte mover a ninguna parte, te quedas sin identidad. O sea, en términos prácticos es durísimo, porque nos quitaron la pensión de jubilación, que para muchos que ya eran mayores era su manera, su sobrevivencia, ¿no? Y todo lo que teníamos. Mi casa linda que yo tenía. O sea, ¿todo te lo quitan? Sí, me lo quitaron. O sea, yo ya no tengo casa. Es cuando uno construye una casa, pues ya tenés casa, te sentís que ya tenés como seguridad, ¿no? Ya tenés donde vivir, no tenés que estar alquilando, ya tenés un lugar tuyo. Eso es bien duro que te lo quiten. Y para mis hijos también, o sea, era lo que yo iba a dejarles. Entonces, que te quiten todo lo que nos quitaron, pero lo que me daba más rabia, porque es una injusticia sin nombre, ¿no? Y ahora lo que están haciendo es represión migratoria. Entonces, 300 personas no han podido volver a su país, que no se dan cuenta que son perseguidas políticas, porque no son personas que tal vez pusieron algo en Facebook y de repente llegan al escritorio de la línea aérea y le dicen que no se puede embarcar en el avión. Te das cuenta vos, de repente saliste de tu casa creyendo que ibas a regresar y no podés regresar por nada. O sea, es terrible. Es tremendo. Una crueldad, ese gobierno lo que ha demostrado es una crueldad. Sí. Espantoso. Y por eso yo quería también contarlo de la rebelión de 2018. Porque me preguntan el otro día, ¿y por qué no se levantan? ¿Por qué no se rebelan? Pero si nos rebelamos en 2018, o sea, hubo una rebelión, se paró todo el país, pero el miedo que tuvieron ellos de perder el poder los convirtió en monstruos, o sea, en psicópatas, y ahora tienen miedo de todo. Sí. Y entonces se lo quitan haciendo ese tipo de cosas. Ahora hicieron una constitución nueva que dijeron que era una reforma porque no hubo asamblea constituyente ni nada. Hicieron ellos. Y pusieron, ahora la pareja es
copresidentes. Sí. Daniel Ortega y su mujer, ¿no? Murillo. Que la mujer es tremenda. Que también era guerrillera, también era sandinista. Era Empezó sandinista, así. sí. He recuperado un fragmentito de una entrevista que te hicieron en el 24 horas donde cortas el pasaporte con las tijeras y dices algo que has dicho hace un par de minutos, pero es que quiero que los oyentes lo retengan. Este documento, para que quede claro, lo voy a romper aquí mismo. ¿En directo? En directo, porque quiero que esté claro que yo no soy este documento. Yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense, y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense. Así que mira lo que estoy haciendo, que quede claro que no me van a milanar, que no me van a dejar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento además está emitido por un gobierno que yo desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad, nos declara traidores a la patria sin ninguna razón. Yo lo que he hecho es escribir poesía, escribir artículos de opinión, y la mayoría de las personas que están en esa lista son defensores de derechos humanos. No solo me quitan la nacionalidad a mí, sino a mi hijo. A mi hijo y a mi hermano. Es verdad eso, ¿no? Cuando la historia acabe con estos tiranos y se olvide de ellos, la poesía seguirá allí. Gioconda Belli, poeta y escritora nicaragüense, seguirá ahí. Y nadie te podrá quitar el poeta y escritora nicaragüense. Exactamente. Bueno, vamos a un faro. Gioconda Belli, me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte y qué canción que sea importante para ti te gustaría que sonara, y así nos despedimos. Mi sueño sería encontrarme yendo al faro a Virginia Woolf. Muy bien traído. Es mi escritora que más amo. Sí. Y ese libro al faro es bellísimo. Sí. Y la canción que me gustaría ir es una que se llama de Louis Armstrong, que se llama What a Wonderful World, que me encanta también. Bueno, Gioconda Belli, autora de una obra que avala una larguísima carrera, pero lo último que hemos leído es Un silencio lleno de murmullos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Muchísimas el gracias faro. por la entrevista, me encantó. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.